Después de un Gran Premio de Austria que nos ha dado tema de conversación durante toda la semana por ese toquecito que tuvieron Verstappen y Norris en Spielberg y que terminó con una victoria de Russell acompañado por Piastri y un nuevo podio de nuestro Smooth Operator, la Fórmula 1 avanza a la 12ª cita del calendario para completar la tercera carrera de estas 3 semanas de Gran Premio consecutivas, viajando desde el Red Bull Ring hasta el punto donde comenzó todo esto de la Fórmula 1 en 1950, el circuito de Silverstone. Pero antes de nada, bienvenidos a Smooth Operators y bienvenidos a las claves del Gran Premio de Gran Bretaña 2024. Hablar de Fórmula 1 significa, por supuesto, hablar del Gran Premio de Gran Bretaña. Tanto que podríamos decir que la mayoría de los equipos van a correr en casa porque sus sedes se encuentran desperdigadas por todo el país. Y, por supuesto, también va a ser el Gran Premio de casa para Hamilton, Russell y Norris. Estamos hablando del Gran Premio que abrió el calendario de la Fórmula 1 en 1950 en este mismo circuito situado en un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial y que no ha faltado una cita en el calendario prácticamente desde entonces, por lo que son demasiadas las páginas de historia que han llenado las carreras aquí. Aquí hemos visto a Senna usar como Uber al Williams de Mansell en 1992, a Schumacher cruzando la línea de meta desde el pit lane porque debía cumplir una penalización en el Gran Premio de 1998, a un cura con falda escocesa invadir la pista, a Hamilton conseguir una victoria cruzando la línea de meta a 3 ruedas, algo que Verstappen y Norris intentaron en Austria también, y por supuesto a nuestro Smooth Operator Carlos Sainz conseguir su primera victoria de Fórmula 1. Por aquí dejamos los horarios, volvemos al formato tradicional, por lo que los equipos tendrán hasta 3 sesiones de libres para poner a punto los monoplazas para uno de los trazados más exigentes del calendario, y en España el himno holandés nos coincidirá esta vez perfecto para la hora de la merienda. Nos vamos al circuito de Silverstone, el templo de las curvas rápidas, la prueba de fuego de la aerodinámica, el circuito del Stop Inventing. Uno de esos circuitos donde las curvas tienen nombre propio. Un trazado rápido repleto de curvas de alta velocidad que exprimirán al máximo la aerodinámica de los monoplazas. Desde la famosa curva de Copse, donde Hamilton invitó amablemente a Verstappen a abandonar la carrera en 2021, o también la famosa sucesión de curvas de Magotts, Beckett y Chapel. También es cierto que con estos coches aerodinámicamente tan eficientes, estas curvas han perdido parte de su encanto, como ya comentamos en la 130R de Suzuka o en Eau Rouge de Spa, pero no deja de ser increíble ver a los coches pasar por aquí. Pese a toda esta exigencia en el paso por curva, no debe olvidarse tampoco la importancia de la velocidad punta en recta, llegando hasta casi 330 km por hora en sus 2 zonas de DRS, siendo clave encontrar la solución de compromiso que te asegure reventar el cronómetro en cada vuelta en tiempos que girarán en torno a 1.26 y 1.27 en clasificación. Bueno, el Williams a lo mejor un poco más. Así que no es raro ver que los equipos optan por montar alas de carga aerodinámica media en un circuito en el que se va con el pie a fondo casi el 80% de la vuelta. Y vamos a ver qué equipo opta por montar menos carga aerodinámica para poder defenderse mejor en las rectas. Y no hay que olvidarse tampoco de sus 2 secciones lentas, entre comillas, teniendo únicamente 2 frenadas relativamente fuertes, una en el primer sector y otra en el tercero. Silverstone no es un circuito muy exigente a nivel de frenos porque hay muchos metros de pedal a fondo para refrigerarlos durante la vuelta. Sí que es cierto que hay que conseguir una buena tracción a la salida de la curva con un coche con un buen agarre mecánico, sobre todo a la salida de las curvas 4 y 7, que serán claves para empezar las secciones de pedal a fondo con la máxima aceleración posible. Pero dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos al momento más esperado del vídeo, dando una vuelta al trazado con uno de nuestros pilotos. Y como siempre, si habéis cometido el error de llegar a este punto del vídeo, podéis suscribiros y darle me gusta y todo eso. Así que, evidentemente, siendo que el otro día en el Red Bull Ring utilizamos a Maximiliano, ha llegado el momento de escoger a... It's Friday then. It's Saturday, Sunday, what? Empezando por la corta recta principal que enseguida nos lleva a la curva de Abbey, así que en la salida este momento suele ser clave para que cada piloto busque su espacio para salir con el coche intacto, que seguro que recordáis lo de Zhou, pasando a más de 300 km por hora para llegar a la primera frenada fuerte del circuito, la curva 3, que enlaza también con la más lenta, que no es raro ver que algunos coches tengan su piraje para meter el coche aquí y que el ancho de la pista permite ver trazadas muy diferentes para encontrar una mejor salida de curva y entrar con máxima velocidad a la primera zona de DRS. Las enlazadas de las 6 y 7, donde se aprovecha al máximo de la pista y donde vuelve a ser clave la salida de la curva, ya que empieza la sección más rápida del circuito, pasando por la antigua recta principal, llegando a Copse a más de 300 km por hora con el pedal a fondo en clasificación y entrando en la sucesión de curvas de Magotts, Beckett y Chapel, siendo las 2 primeras a fondo y las 2 siguientes clave para salir con máxima velocidad hacia la segunda zona de DRS y el tercer sector. Frenada de Stowe, donde a la salida no es raro ver que los pilotos exceden los límites de pista, así que atentos a esto en clasificación, y la segunda frenada fuerte del circuito, pasando antes por la entrada del pit lane y cerrando la vuelta por las curvas del club, o también conocidas como las de...
Aquí la clasificación es importante, pero no es un circuito en el que sea imposible adelantar. Así que todo aquel que haya tenido una mala clasificación va a tener la oportunidad de solucionarlo en las 52 vueltas que se darán al trazado inglés. Hablamos de uno de los circuitos más anchos del calendario, lo que hace que sea muy habitual ir viendo distintas trazadas durante el fin de semana. Pero sobre todo, esto es clave para ayudar a la hora de adelantar y que tengamos grandes batallas como la que vivimos en 2022. Realmente los dos puntos más claves para adelantar son sus dos zonas de DRS, sobre todo la primera saliendo con tracción de la 4 y aprovechando el rebufo para trabajarse el adelantamiento entre las curvas 6 y 7, o incluso a la salida de las 7 se han visto adelantamientos en tiempos mejores aprovechando una mejor salida en tracción, y a la salida de todas las enlazadas rápidas, jugándose el tipo en la curva Stowe, donde se pasan a más de 230 km por hora, aunque no es raro tampoco ver que algunos pilotos aprovechan esa sección para aproximarse y apurar la frenada en la 16, pero hay que ir con un poco de cuidado con eso. Y para los más valientes siempre está la frenada de la 1, que además se encuentra después del punto de detección, así que si adelantas ganas el DRS para defenderte en la primera zona, y por supuesto la curva de Copse. Aunque bueno, todo esto que hemos dicho convierte el trazado de Silverstone en uno de los más exigentes para los neumáticos, no porque sea un asfalto muy abrasivo, sino por las altas cargas laterales a las que se ven sometidos. Es por ello que Piedrelli ha traído su gama más dura para este gran premio, en el que veremos en principio estrategias a una sola parada. Y no es porque la degradación sea baja, sino porque Silverstone tiene uno de los pit lanes más lentos del calendario, siendo que tiene el limitador de velocidad a 60 km por hora en vez de 80 km por hora. Por lo que estamos hablando de un trazado en el que el undercut tiene un efecto muy notable. Evidentemente todo esto de las estrategias puede quedar en nada si lo que apunta la previsión meteorológica es cierto. Yo ya no quiero jugármela, de hecho, tal vez cuando estés viendo este vídeo el parte meteorológico habrá cambiado 4 veces, pero ahora mismo dan alta probabilidad de lluvia para el viernes y más baja para el sábado y el domingo, lo que puede dificultar bastante a los equipos a la hora de buscar la mejor configuración para las monoplazas si los libres 1 y 2 son en lluvia y el resto de fin de semana es en seco. Así que tenemos un circuito rapidísimo donde la eficiencia aerodinámica es importante para asegurar un buen paso por curva y buena velocidad en recta, con posibilidad de dar buenas batallas en pista y el riesgo de lluvia durante todo el fin de semana. Por ahora solo nos faltan los equipos. El Gran Premio de Austria nos dejó un campeonato cuanto menos caldeado después de ese primer cuerpo a cuerpo entre Verstappen y Norris, y con ganas de saber si en Gran Bretaña viviremos un segundo asalto por la lucha del campeonato entre los dos equipos que llevan siendo los más rápidos los últimos grandes premios. Red Bull por su parte no tiene actualizaciones porque ya las adelantó para España, a no ser que les quedase algo por traer, y pese a que en Momelo parece que tuvieron algún que otro problema en los libres, en Austria el RB20 en manos de Max Verstappen volvió a mostrarse extra dominador, hasta el tercer stint de la carrera donde pasó todo lo que ya sabemos y que ya comentamos en otro vídeo. Teniendo en cuenta que Verstappen sufrió de clipping en la parte media de la carrera y que su ERS no le daba la potencia suficiente a final de recta para llegar a la velocidad máxima, y eso hizo que su ritmo de carrera tal vez no fuese el máximo que le daba el coche, y que Silverstone vuelve a ser un circuito que se adapta muy bien a los puntos fuertes del Red Bull, como son la eficiencia aerodinámica, el alto paso por curva y la velocidad punta en recta, vamos a ver si volvemos a tener un Verstappen dominando en clasificación y con un poco de diferencia con respecto al McLaren. O por otra parte volvemos a tener una lucha de tú a tú de nuevo. Y por si fuera poco, Red Bull ha presentado su livery especial para este fin de semana, dejando claro que están listos para la batalla. Porque si Silverstone es un trazado que va bien al Red Bull, también es un trazado que va bien al McLaren. Ya el año pasado llegaron al podio, y si revisamos lo que vimos en Montmeló, un circuito con cierta similitud, o incluso lo que vimos en los sectores más revirados de Austria, hay bastante igualdad por parte de los dos monoplazas en cuanto a paso por curva, con tal vez un poco de superioridad del Red Bull. Pero no hay que olvidar que McLaren tiene la posibilidad de conseguir una victoria en casa que no consigue desde 2008, y que tenemos a Norris también corriendo en casa y con ganas de revancha. Aunque esperemos que sea de revancha sana. A no ser que Piastri se vuelva a meter en medio como hizo en la sprint de Austria y nos deje sin pelea. No hay que olvidar por eso al que fue el ganador del último Gran Premio, Mercedes. Aunque fuese de rebote, no se puede confirmar una recuperación de la mejor forma, mejorando cada Gran Premio en cuanto a ritmo de carrera y llegando a Silverstone con muy buenas sensaciones. Además, estas buenas sensaciones se confirmaron en Austria al ver que los Mercedes podían volver a ir con un coche mucho más bajo sin tener porpoising, algo que les era imposible a principio de temporada, donde el coche se volvía incontrolable en curva rápida cuando hacían eso. Lo más importante es que dieron con la tecla hace ya unos cuantos grandes premios y que han ido poco a poco incorporando pequeñas actualizaciones en su plan de desarrollo, que no sé si esto es una forma de solucionar el problema de correlación que tenían con el túnel de viento. Por lo que todavía es un concepto que está en una fase inicial y las sensaciones son ciertamente buenas en cuanto al desarrollo. Se lleva rumoreando desde España que iban a traer un suelo nuevo, y Silverstone es un circuito interesante para hacerlo por las características del trazado. También se dice que podrían traer una actualización de la zona de los pontones, algo que no han hecho hasta ahora, pero bueno, rumores y más rumores para un gran premio en el que ambos pilotos correrán en casa y en el que Hamilton ha tenido regularmente muy
buenas carreras. Y además, si tenemos de verdad un gran premio donde las temperaturas son algo bajas, ya vimos en Canadá lo que podía correr el Mercedes. Por lo que el que es ahora mismo el segundo equipo en constructores no puede despistarse más si no quiere verse relegado de nuevo a ser el cuarto equipo en carrera. El concepto inicial del que partía el SF24 había sido una buena base que había situado al equipo como segundo mejor equipo al principio del mundial. El coche iba como un pepino en zonas lentas, con buen agarre mecánico como en Mónaco, y había mejorado en curvas rápidas y degradación, uno de sus puntos débiles el año pasado. Sin embargo, en China vimos que tenían un problema al poner los neumáticos en la temperatura óptima de trabajo en pistas frías y con poco agarre, lo que les hacía perder mucho agarre en el coche, algo que no solucionaron tampoco con su actualización en Imola, como ya vimos después en Canadá. En Barcelona actualizaron el suelo, trajeron pontones más refinados y un difusor trasero nuevo con la idea de generar más carga aerodinámica y mejorar su agarre y la gestión de los neumáticos en curva rápida. Sin embargo, esto ha generado un nuevo problema a los de Maranello, que es la aparición de porpoising o rebote en las curvas de alta velocidad, algo que se vio en Montmeló y que se vio también en Austria. Este cambio repentino de la carga aerodinámica en la curva generado por el rebote hace que el coche sufra de deslizamiento, lo cual sobrecalienta y desgasta mucho más los neumáticos, por lo que los pilotos deben soltar el acelerador para gestionar la degradación. Esto lo vimos en las declaraciones de Leclerc post Gran Premio de España, en las que decía que soltaba el acelerador en la última curva para gestionar neumáticos, o en cómo Ferrari consiguió ser el más rápido en clasificación en Montmeló en el primer sector, pero acababa perdiendo mucho tiempo en el resto, debido a esa pérdida de prestaciones que sufría por el sobrecalentamiento de los neumáticos. ¿Soluciones a esto? Probaron subir la altura del coche para reducir este rebote, pero provocaron un nuevo problema al hacer que se generara menos carga aerodinámica en la parte trasera y perdiendo estabilidad en curva. Solucionarlo montando un ala de más carga aerodinámica como hicieron en Montmeló no era una solución, porque perdían demasiada velocidad punta en recta, ya que no son tan competitivos en eficiencia aerodinámica como sus rivales, algo importante en Austria y que vuelve a ser importante el Silverstone, así que la opción se descartó, y todo apunta a que están trabajando con la rigidez de la suspensión para solucionar todo esto. Pero tampoco pueden hacer una suspensión extremadamente rígida, porque si no, cada vez que se suban a un piano... Frédéric Vasseur ha dicho que confían en la línea de desarrollo y que la dirección que siguen es la correcta. Dicen haber encontrado la raíz del problema, recuperarán de nuevo el antiguo difusor trasero para solucionar el tema del porpoising y creen que todo esto se puede solucionar trabajando la parte mecánica del coche. No olvidar que el Ferrari es de los pocos que monta una configuración de suspensiones diferente al resto, algo que cambiará para el año que viene. Así que se van a centrar durante las 3 sesiones de libres en Silverstone para arreglar todo esto, y deben hacerlo, porque si sufren de agarre en curva rápida, tienen menos eficiencia aerodinámica que sus rivales y sufren en temperaturas frías, Silverstone va a ser un auténtico reto para Sainz y Leclerc. Y es duro decir esto, pero pasamos a hablar de los equipos de abajo. De Aston Martin realmente no hay mucho que decir a nivel de expectativas, saben que hasta Hungría no van a traer actualizaciones importantes y Silverstone es un trazado que sienta todavía peor que Montmeló o Austria la MR24. Pero como siempre esperan poder sacar algún punto en su Gran Premio de casa en un momento en el que el rendimiento ha ido hacia abajo Gran Premio tras Gran Premio. También se dice por cuarta vez esta temporada que han encontrado el problema que tenían y se rumorea cada vez más que traerán una especificación B en septiembre. Rumores y más rumores como siempre. Las noticias en torno a Aston Martin han girado más en torno a la reestructuración interna que sufre el equipo, fichando a Andy Cowell, el que fue encargado de los motores Mercedes a partir de 2014, como director ejecutivo y se unirá a partir de octubre cuando el nuevo túnel del viento esté terminado. Eso, y que Lawrence Stroll está ofreciéndole millonadas a Newey para que se una al equipo a la espera de hacer oficial el fichaje de Cardile como director técnico. Del resto, Williams también va a traer una livery nueva para su Gran Premio de casa y veremos a Colapinto correr en Libres 1 sustituyendo a Sargent, algo que por cierto también hará Red Bull metiendo a Hadjar por Checo en Libres 1. Haas ha confirmado el fichaje de Berman para 2025 y sí que traerá una actualización importante aquí con la idea de seguir sumando puntos para el campeonato después de su exitoso Gran Premio de Austria. El Caja Rural F1 Team parece que en Austria solucionó sus problemas con la actualización que hicieron en Montmeló y pueden volver a luchar por los puntos. Alpine por su parte sigue moviendo fichas para 2026 y parece que ahora querría traer a Sainz a sus filas. Ay Dios mío. Y Stake pues tiene buena salud. Y eso es todo por hoy. Podéis dejar un me gusta, un comentario y suscribiros, que es gratis, y por supuesto pasaros por nuestra tertulia completa del previo del Gran Premio de Gran Bretaña 2024.